Dios le bendiga, amados. Dios le guarde. Les habla el pastor Rafael Bonifacio Jiménez. Estamos ubicados en la calle María Luisa Serra, número 47, en Mahón. Teléfono de contacto es el 679-640916. En el día de hoy, pues, le invito a leer conmigo en San Lucas 1:31, y dice de la manera siguiente: y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Padre, te bendecimos y te adoramos. Gracias por todo. Dirígenos en este día en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es: Jesús vino al mundo para un propósito especial. En cuanto a Jesús, muchas personas tienen un concepto muy errado acerca de que realmente quién fue Jesús y quién es Jesús. Por ejemplo, hoy se pregunta que quién es Jesús o quién fue Jesús para muchas personas, y muchos responden a que Jesús fue un profeta. Otros responden que Jesús fue un sabio, un maestro. Y otros creen que Jesús fue un revolucionario, una persona que en su momento intentó liberar a la nación de Israel de la opresión de los romanos y fracasó. Son pocas las personas que quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a este mundo con un propósito muy especial. El profeta Isaías, cientos de años atrás, ya había hablado de que una virgen iba a concebir. Había profetizado acerca del nacimiento, de la vida, ministerio y sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos de años atrás, ya el profeta Isaías lo había hablado. Y en el capítulo 1, versículo 26, nos dice que Dios envió un ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José. Y el ángel llegó allí y dijo: salve, muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Permítame, a la luz de las Escrituras, mostrarle el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Porque relacionado con el tema, Jesús vino, en base al tema, Jesús vino al mundo para un propósito especial. Porque para muchos fracasó, para muchos no logró su objetivo. Pero a la luz de las Escrituras, te quiero mostrar que Él vino para un propósito especial. Número 1, Jesús vino para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Y eso lo encontramos en San Lucas capítulo 19, versículo 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lamentablemente el hombre pecó. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:2. Lamentablemente Adán pecó, nos hipotecó, y Satanás vino a ejercer dominio y señorío sobre el hombre. Pero Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Número 2, Jesús vino en rescate, a dar su vida en rescate por la de nosotros. Maravilloso Dios para siempre. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Número 3. Jesús vino para destruir las obras de Satanás en nuestras vidas. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pecado es infracción a la ley de Dios. Pecado es desobedecer a la ley de Dios. Pecado es un acto de rebelión. Y la Biblia dice que el diablo peca desde el principio. El primero que pecó fue él. El primero que se rebeló fue él. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. No importa la raza, el estatus social, el que practica el pecado es del diablo. 1 de Juan 3:8. Gloria a Dios. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Número 4. Jesús vino para darnos vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Y en 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para esto vino Jesucristo, gloria a Dios, para darnos vida eterna. Número 5. Jesús vino para darnos un nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante dice el apóstol Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Número 6. Jesús vino para restaurar nuestra amistad con Dios el Padre. 1 de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria al precioso nombre del Señor. Jesús vino para mostrarnos cómo es Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7 en adelante, Jesús dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús nos mostró el amor de Dios. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 4,
versículo 9 nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, gloria a Dios, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios para siempre. Cristo nos mostró el poder de Dios al venir a esta tierra. Por ejemplo, de acuerdo a San Mateo 4:24 y Juan 9 del 1 al 7, Él sanó a los enfermos, los cojos, los ciegos. Dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lanzaba fuera los espíritus del mal. Gloria a Dios. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Echó fuera demonios. Y así sucesivamente. Él nos mostró el poder de Dios. Gloria a Dios. Jesús compartió nuestro sufrimiento. Por ejemplo, durante su vida sobre la tierra, Jesús experimentó todos los sufrimientos de la vida que nosotros padecemos. Y es por tal razón que Él comprende cómo nos sentimos. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús murió en la cruz por nosotros. Gloria a Dios. Él podía salvarse a sí mismo, pero no lo hizo, ya que era a través de su muerte en la cruz que Dios iba a salvar al mundo. Jesús murió por nosotros. Ya estaba escrito, ya el profeta Isaías lo había señalado aproximadamente 700 años antes de Cristo. Gloria a Dios. En el capítulo 53, versículo 4 en adelante: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados, su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Gloria al nombre del Señor. Jesús fue levantado de los muertos por nosotros, de acuerdo a San Mateo capítulo 28, que relata la resurrección de Jesús. Y el apóstol San Pablo, en el capítulo 2, versículo 4 al 6 de la carta a los Efesios, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús abrió la puerta de los cielos para nosotros. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios para siempre. Jesús vino a este mundo para un propósito
especial. Dios te bendiga y Dios te guarde.